va, no va. Es que últimamente el portátil y mi ordenador va, o sea, el ordenador y mi móvil van fatal. Os voy a hacer una pequeña reflexión por si acaso a alguien le pasa algo parecido, que sepa que no está solo. He tenido drama con las oposiciones porque siento que todo lo que habéis visto, todo lo que he subido, se supone que es lo que me sé. Spoiler, no me lo sé. Tú me das el título y no me lo sé. O sea, si me dices lo que tengo que decir, en plan de, pues yo que sé, aspectos cognitivos, y sí que te lo sé decir, pero yo acordarme que ahora tengo que decir aspectos cognitivos, no. Entonces he decidido eh, aprenderme los temas y aprendérmelos muy bien. En plan de, ahora estoy con el uno y hasta que no me aprenda el uno muy bien y sea capaz de escribirlo de principio a fin bien, no voy a pasar al siguiente, porque al final mezclo contenidos y si en el examen me sale un tema y no me lo sé bien, no voy a aprobar. Entonces, y sin embargo, si sale un tema que sí que me sé, voy a sacar buena nota. Entonces, voy a hacer eso. El uno, luego temas de área, luego los concretos de área y así lo que me vaya dando tiempo para aprendérmelo bien. Entonces, voy a hacer eso. ¿Que voy solo con 3 temas? Pues mira, voy con 3 temas. Porque de qué me vale ir con 20 temas si no voy a probar ninguno de los 20 porque no llego a hacerlo entero porque no me sé todos los apartados. Pues no sirve de nada, no vas a probar. Si no, ya os lo digo, si no ponéis un apartado, no aprobáis. Entonces, más vale sabérmelos y sabérmelos y si toca, guay, y si no, iba a suspender igual, que, que sabérmelos con pinzas que no te da para probar. Entonces eso, empezamos con el tema 1. Lo voy a repasar, este es el que mejor me sé, pero aún así, ayer intenté escribirlo de principio a... Bueno, miento, solo la primera y segunda parte, o sea, la introducción y el punto 2 y ya tuve fallos, mezclé cosas, así que pues voy a repasarlo y eso, y a explicarlo, porque a mí es como se me queda explicándolo, no leyéndolo, diciéndolo niños de 6 y 12, pues no, sabéis cómo lo hago, yo a lo mejor leo el principio y lo traduzco en mis palabras, pongo ejemplos, etc. Y es lo que voy a hacer. Bueno, después de esta chapa, vamos con ello. A ver, es el desarrollo psicoevolutivo, ¿vale? Hay que saberse el índice, otra cosa igual. Tenemos, según lo tengo puesto yo, la introducción, después viene, porque los títulos grandes en plan de 1, 2, sí que viene, características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños de 6 a 12 años, después el concepto de desarrollo, después las teorías del desarrollo, que tenemos la teoría, la teoría psicoanalítica de Freud, de 6 a 12 años, la teoría psicosocial de Erikson, de 6 a 12 años, la teoría del aprendizaje, creo, sí. Luego las teorías cognitivas, que entre las teorías cognitivas está la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría del procesamiento de la información y la teoría sociocultural de Vygotsky. Luego tenemos, fuera de las teorías cognitivas, la teoría, las teorías ecológicas y la teoría del ciclo vital. Luego tenemos aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Pues tenemos primero los aspectos cognitivos, luego los motrices, luego los aspectos cognitivos, que está la teoría piagetiana y la teoría, algo de informática, ¿cómo era? La teoría conectada, ¿cómo era? Corriente de procesamiento de la información, corriente de procesamiento de la información. Luego, pues eso, aspectos motrices, aspectos afectivos y aspectos sociales. Luego el punto 4, que son implicaciones en el desarrollo, enseñanza, aprendizaje y el proceso educativo, que tenemos las características generales. Luego,
O sea, principios metodológicos generales, luego implicaciones en los aspectos cognitivos, en los aspectos motrices y en los aspectos afectivos y sociales, luego la conclusión y, o sea, es implicaciones con los aspectos afectivos y sociales, implicaciones en los aspectos, pues eso. Y luego la conclusión y la bibliografía. Vale, empezamos. La introducción es la única que es un poco distinta al resto porque es el primer tema, es el primero que vi y no tenía todavía como cuadrado cómo hacer las introducciones y me aprendí más o menos esta, entonces es esta. Los niños de entre 6 y 12 años cursan lo que constituye la primera etapa de la educación obligatoria, que es la educación primaria. Esta nueva zona de desarrollo está caracterizada por lo escolar. No, esto es una nueva... vamos a ver, Sandra. Los niños de entre 6 y 12 años cursan lo que constituye la primera etapa de la educación obligatoria, caracterizada por lo escolar. Esta es la educación primaria y es una nueva zona de desarrollo. Entre los cambios que sufre destacan sobre todo el desarrollo evolutivo, ¿vale? Ahora, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la ley en adelante ley consolidada, establece en su artículo 16 que la finalidad de la educación primaria es la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado y a prepararle para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria, por lo que es una finalidad tanto cognitiva, ¿no? Tanto intelectual, es una finalidad tanto intelectual como social y afectiva, que por tanto debe tener en cuenta todos los rasgos todas las características básicas del desarrollo psicoevolutivo del alumnado. O sea, pues eso, el final es eso, que es una finalidad tanto intelectual como social y afectiva y que por tanto tiene que tener en cuenta todas las características del desarrollo psicoevolutivo del alumnado. Punto 2. Características básicas del desarrollo psicoevolutivo de la infancia. Para empezar, la infancia es un periodo que comprende desde el nacimiento hasta los 12 años. Cuando hablamos del desarrollo psicoevolutivo hay que tener en cuenta ciertas características, consideraciones, como la interrelación entre ambos ámbitos, el carácter indicativo de la edad, siendo la adquisición de los conocimientos lo que marca la evolución, lo que tiene un valor evolutivo, y que las características de la edad, de las edades, se fijan según los rasgos más representativos de cada etapa, ¿vale? O sea, en castellano, como digo yo, pues eso, que hay mucha relación entre el desarrollo y la evolución, que es un carácter indicativo la edad. ¿Por qué? Porque hay algunos niños que se desarrollan cognitivamente, afectivamente o como sea, más tarde que otros, unos a los 6, otros a los 5. Entonces es un carácter indicativo, que es la adquisición de conocimiento realmente lo que tiene un valor evolutivo, y que los rasgos más característicos de cada edad vienen determinados por las características más representativas de cada etapa. Luego viene el concepto de desarrollo, que se puede describir como el incremento cualitativo porque es de las cualidades, si fuera cuantitativo sería de números y no tendría sentido, que muestra una persona en su estado físico, cognitivo, moral o social, en el cual se incluye el crecimiento, la maduración y el aprendizaje, ¿vale? Luego, según Beltrán, es un proceso de diferenciación, especialización y integración de las células, que es ordenado, que se produce un intercambio entre el organismo y el medio ambiente,
que es irreversible y que tiene unos periodos críticos de aprendizaje. Y luego, en cuanto al respecto a la evolución psicológica, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, que es la herencia y el medio, dividiendo el medio en humano, social y material. Luego, teorías del desarrollo. Tenemos la teoría psicoanalítica de Freud de 6 a 12 años, que está caracterizada por la etapa de la latencia, donde los impulsos sexuales se adormecen. Luego tenemos la teoría psicosocial de Erikson de los 6 a los 12 años, caracterizada por la etapa de la actividad versus la inferioridad, donde el niño aprende que es competente en ciertos ámbitos y no lo es tanto en otros. Luego tenemos la teoría de teorías del aprendizaje, que se centran en cómo se aprende. Entre ellas se encuentra el condicionamiento, que analiza los estímulos y la respuesta y se puede diferenciar entre clásico y operante. Y luego también está el teoría del aprendizaje social, cuya principal estrategia es el aprendizaje por modelado, que es un aprendizaje por observación, que se divide en cuatro pasos: atención, retención, producción y motivación. Luego, las teorías cognitivas, que ponen al sujeto conciben al sujeto como un procesador activo de los estímulos, siendo el procesamiento de los mismos el que condiciona, el que determina el comportamiento. Entre ellos encontramos la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que dice que hay que estar en consonancia, que todos buscamos una armonía mental, la cual se consigue cuando nuestros esquemas mentales están en consonancia con la realidad, y que en caso contrario se produce un desequilibrio que es necesario cambiar, ya sea por organización o adaptación. Y tiene tiene 4 periodos. El sensoriomotor, bien, el periodo sensoriomotor, que es que los niños aprenden por los sentidos. El periodo preoperatorio, que tienen niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico y se incluye el lenguaje, incluye la capacidad de hablar. Luego el periodo de preoperacional, el periodo de las operaciones concretas, que el niño puede reflexionar o razonar, aplicar la lógica y algunos métodos o técnicas, algunos principios, pero no maneja las abstracciones. Y el periodo de las operaciones formales, que sí que maneja el pensamiento abstracto. Luego tenemos la teoría del procesamiento de la información, que esta se centra en cómo funciona la mente humana y establece la analogía mente-ordenador. Se concentra en 4 conceptos, que es el registro sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y los constructos hipotéticos. Luego, la teoría sociocultural de Vygotsky, que dice básicamente que los procesos que configuran el desarrollo son fruto de una interacción con el medio, o sea que el desarrollo viene dado por la interacción con el medio. Una de sus aportaciones más importantes es la ley fundamental del desarrollo o de la doble función, y otro principio que destaca es el que el desarrollo no coincide con el aprendizaje, sino que este último le sigue. Luego, este autor diferencia varias etapas del desarrollo, que está la impulsividad motriz, la afectividad, el sensoriomotor, el personalismo, categorial y pubertad y adolescencia. Luego tenemos las teorías ecológicas, donde se dice que
todo el desarrollo, ¿no? Todos los aspectos del desarrollo están interconectados a través de sistemas complejos que son el microsistema, microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema, y luego la teoría del ciclo vital, que es donde está Paltes, que considera que el desarrollo es un proceso que dura toda la vida y que es multifactorial. Vale, luego pasamos al punto 3, que son aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales de los niños de los 6 a los 12 años. Cabe destacar que el principal aspecto a tener en cuenta es la capacidad del lenguaje, que le permite pensar, ¿no? Permite razonar con mayor rapidez y efectividad. Aspectos cognitivos. Tenemos la teoría piagetiana, en la cual dice que el niño se encuentra en el ya mencionado periodo de las operaciones concretas, donde construye operaciones, es decir, acciones interiorizadas, reversibles, con una estructura de conjunto, que se integra en una estructura de conjunto, que esta además le permite relacionarse con el medio de una forma más adaptativa. Cuenta con el pensamiento operatorio, el cual se caracteriza por la descentralización, por la reversibilidad y la conservación. Para él hay ciertas nociones que son la noción de conservación, que es que el niño comprenda que aunque una sustancia sea transformada, sigue estando ahí, la noción de clase, que la pertenencia a un grupo, la seriación, que es fijarse la atención en las diferencias, y la noción de número, que es comprender la noción de clase y la seriación. Luego tenemos corriente de procesamiento de la información. Vale, piensa. Corriente del procesamiento de la información. Aquí, en esta, las etapas se diferencian por las capacidades crecientes de procesamiento y memoria, ¿vale? Las etapas se diferencian por las capacidades crecientes de procesamiento y memoria. Brunner sostiene que hay diferentes modos de procesar y de pensar y de representar la información, o sea, que hay diferentes modos de representar la información son enfatizados durante diferentes periodos de la vida del niño. O sea que en cada momento, en cada edad, en cada periodo del niño, pues aprende de una manera o organiza la información de una manera. Según él, en cada uno de estos se manifiesta una función. Primero, la manipulación física, luego luego la reflexión y luego el pensamiento abstracto. Continuando con este autor, entiende desarrollo entiende que el desarrollo intelectual se caracteriza por la independencia de estímulos externos, el aumento de la capacidad comunicativa con otros y con el mundo, y la capacidad de atender a varios estímulos a la vez. Desde la perspectiva nos encontramos con procesos cognitivos básicos. La atención, que cada vez somos más capaces de entender, de fijarnos en lo importante. Cada vez somos más capaces de observar los objetos de forma sistemática y de prestar atención a aspectos más importantes. La memoria, que es gracias a 3 factores principales: la habilidad de integrar nueva información en su conocimiento, la adquisición y uso de estrategias para guardar y recuperar la información de la memoria a largo plazo, y esto desarrolla la conciencia acerca de los factores que influyen en la habilidad para recordar. Y luego la metacognición, que es que cuanto más se aprende de los procesos cognitivos, pues que somos más capaces de emplear estrategias más adecuadas para cada una de las situaciones. Si sabemos cómo funciona nuestro cerebro y que nos funciona más, pues a mí me funciona pues hacer dibujitos y subrayar, pues en cada momento, pues para aprenderme esto, pues sé que tengo que utilizar esto, y sin embargo, pues para matemáticas tengo que utilizar otros recursos. Luego, aspectos motrices, ¿vale? Cuentan con un crecimiento constante, ¿no? Regular y constante, con avances en todos los aspectos, sobre todo en el motor, ¿no? En los motrices. Se producen importantes cambios psicomotores.
un aumento de la precisión, velocidad, resistencia y equilibrio, lo cual implica un mayor conocimiento de sí mismo y del entorno. La estructura del esquema corporal, según Bouch, es la de está el cuerpo vivido, percibido y representado. Vale, que sus componentes son conocimiento y control del propio cuerpo, desarrollo sensorial, la respiración, la relajación, el equilibrio, la actitud, la lateralidad, la coordinación, la percepción y estructuración espacial y temporal y las habilidades básicas. Luego, aspectos afectivos. Tenemos el concepto de sí mismo, el cual está muy relacionado con el autoconcepto. Va a pasar de cada vez va siendo menos global y la autodescripción va siendo más abstracta, con términos más abstractos y menos concretos. Es decir, al principio pues dice, pues soy alta, soy morena, llevo gafas, y luego cuando eres más mayor dice, pues soy inteligente, comprensiva. Y luego la identidad sexual, que de los 5 a los 8 años reconocen los estereotipos y desaprueban a aquellos que se alejan de él, y sin embargo más tarde, de los 8 a los 9 años, tiene un pensamiento más flexible y comienzan a hacer depender la identidad sexual con las diferencias anatómicas básicas. Luego, aspectos sociales, que las modificaciones en el conocimiento social del niño afecta a todos los ámbitos. Tenemos la relación con la familia, porque pasa mucho tiempo con ella y influye en su autonomía, en su motivación, la relación en la escuela, que ayuda al desarrollo cognitivo y contribuye al autoconcepto escolar, la relación con los grupos entre iguales, en los cuales van a aparecer los roles. Está la amistad, que cuando son más pequeños, de los 6 a los 7 años, piensan que es unidireccional. A partir de los 8 se dan cuenta que es bidireccional y que es perecedera. La interacción entre amigos, donde se producen más interacciones y comprenden que hay diferentes puntos de vista, y el grupo entre iguales, que es que los niños, o sea, se agrupan según gustos comunes, y eso también les diferencia del resto, y aquí aparece el rol del líder. Luego, el desarrollo moral, que lo que se busca es un desarrollo en la autonomía moral, que se reduzca la participación de agentes externos y que sean ellos mismos los que valoren la justicia, pues eso, el absolutismo moral y la creencia en la justicia inminente. De los 8 a los 11 años son capaces de analizar, de evaluar éticamente la conducta con independencia de la autoridad adulta, ¿vale? De los 8 a los 11 ya valoran independientemente de los adultos. Según Colbert, propone 3 estadios: el preconvencional, donde la conducta está marcada por factores, por autoridades externas; el convencional, donde empieza a tener importancia la intención y el motivo, o sea, yo te quiero ayudar, pero por el camino me tropiezo y te tiro agua. Pues un niño pequeño se enfada, y sin embargo, pues si estás ya en el periodo convencional, dices, vale, es que me quería ayudar, no pasa nada. Y luego el posconvencional, donde las leyes son flexibles. Y luego el conocimiento de los sistemas e instituciones sociales. Luego, implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Como se ha mencionado, la finalidad de la educación primaria consiste en el desarrollo de la personalidad del alumnado. Así, el papel del educador consiste en llevar a producir una serie de cambios que no hubieran tenido lugar si los alumnos no hubieran pasado por el proceso educativo. Llevar al niño de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Según Vygotsky,
Es un proceso social y culturalmente mediado, y la función del educador consiste en hacer de mediador entre el individuo y la sociedad. Luego que también se deben conocer la legislación, o sea, el proceso evolutivo, sus leyes y sus principios generales, para poder llevar a cabo una adecuada educación. Por ello, hay que tener en cuenta también el Real Decreto 984/2021 del 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación y la promoción de la educación primaria, y que establece en su artículo 3 que los aspectos del currículo son los así reflejados en el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico para la educación primaria, y por su parte el decreto 89/2014 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la educación primaria, donde aparecen los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto, lo he dicho antes, Real Decreto 984. Luego, que la atención a la diversidad debe ser uno de los principios de intervención educativa para garantizar el desarrollo de la personalidad de todos, y que debe estar fundamentado en el principio de inclusión, y que hay que fomentar la autonomía. Luego, principios metodológicos generales es el principio de globalización a partir de sus experiencias, de sus conocimientos previos, la motivación, la atención a la diversidad desde el principio de la inclusión, implicaciones educativas en los aspectos cognitivos. Hay que tener en cuenta que los niños tienen algunas limitaciones, ¿no? Es necesario tener en cuenta el nivel de competencia cognitiva de los alumnos. Sabemos que existen claras limitaciones en cuanto a la comprensión de determinadas propiedades y relaciones. Al principio de la educación primaria se les dificulta diferenciar lo principal de lo secundario. Luego, que es importante el principio de globalidad, aunque es necesario permitir las concreciones, el conocimiento de componentes, y que es necesaria la presencia de objetos concretos para favorecer la capacidad de abstracción. Luego, implicaciones en los aspectos motrices, pues que el alumno tiene que tener conciencia de su cuerpo, de exigencias de su cuidado y del desarrollo de su desarrollo. Y luego, implicaciones con los aspectos afectivos y sociales, pues que el entorno, la escuela es un entorno idóneo para que los niños se relacionen, aprendan a respetar y a valorar a todas las personas, y que los objetivos que desarrollan y potencian estas actitudes se encuentran en el currículo. Y eso. Luego, conclusiones. Aquí tengo puesto que la educación y los aprendizajes que ella posibilita influyen en el proceso evolutivo. Evidentemente, el aprendizaje pues influye en la evolución, por lo que no se puede explicar el desarrollo sin tener en cuenta las experiencias educativas. Por ello, cuando intentamos explicar los cambios que producen los alumnos como el resultado de la educación, se consideran los procesos madurativos que canalizan el calendario evolutivo y condicionan la capacidad para aprender. O sea, que la educación y los aprendizajes que ella posibilitan influyen en el proceso evolutivo, y que por tanto, si lo analizamos, pues hay que tenerlos en cuenta. Que cuando intentamos explicar los cambios que se producen en los alumnos como resultado de la educación, hay que tener en cuenta, o sea, se consideran los procesos madurativos que canalizan la adquisición del calendario evolutivo y condicionan la capacidad para aprender. Que de una manera global, lo que caracteriza el desarrollo psicoevolutivo de los alumnos de la etapa primaria es el paso de la centración subjetiva de todos los ámbitos a una descentralización cognitiva, afectiva y social. La labor docente debe ir encaminada a favorecer el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Para ello debemos tener en cuenta, además del nivel madurativo de ellos, el proceso evolutivo que han recorrido y el que les queda
por recorrer y que muchos de los cambios de los niños que experimentarán a lo largo de su vida escolar. Conocer estos cambios nos permitirá planificar cómo y bajo qué condiciones la educación es capaz de proporcionar a nuestros alumnos instrumentos. Calla, si esta no es la conclusión, que la cambié, ya decía yo, digo, esto no me suena. La educación y los aprendizajes que ella posibilita influyen de una forma determinante en el proceso evolutivo, por lo que no se puede explicar el desarrollo de los seres humanos sin tener en cuenta sus experiencias educativas. La labor docente debe ir encaminada a favorecer el desarrollo de las capacidades de los alumnos y conseguir la finalidad última de la educación primaria, que no es otra que la de lograr el pleno desarrollo de los alumnos. Para ello debemos tener en cuenta el nivel madurativo de los alumnos, el proceso evolutivo que han recorrido y el que les queda por recorrer. Y luego, bibliografía. Álvarez, L. 2001, Enseñar para aprender procesos estratégicos, ciencias sociales. Y luego, Col C, ¿vale? Álvarez, L. 2001, Enseñar para aprender procesos estratégicos. Álvarez, L. 2001, Enseñar para aprender procesos estratégicos, CCS. Y luego, Col C. 1997, Psicología y Currículo, hay 2. Y luego Martín E. 2004, Operaciones concretas en desarrollo psicológico y educación 1, Alianza. O sea, tenemos Álvarez L. 2001, Enseñar para aprender procesos estratégicos, CCS. Luego PAI2, no, Col C. 1997, Psicología y Currículo, PAI2. Y luego Martín E. 2004, Operaciones concretas en desarrollo psicológico y educación 1, Alianza. Vale, ahora lo voy a escribir a ver cuántos fallos tengo y cuánto tardo.